Bow down and keep on praising me. Are you ready? Ready to watch? Here I go. Bienvenidos amantes de los animales y del bienestar animal a un nuevo programa de Educando con Valentía aquí en Levante TV. Junto a nosotros hoy se encuentran tres protagonistas súper especiales de los cuales nos sentimos orgullosísimos de haber invitado a este programa. Pero os va a hablar de ello Pepe. Pepe, ¿quién ha venido hoy? Pues bueno, siempre estamos hablando de perros, pero en este caso vamos a hablar de los perros en la gran pantalla. Con nosotros tenemos, como ha dicho, tres invitados muy especiales. En primer lugar tenemos al director de cine de la película que ahora nos presentarás, a Guillermo Polo. Y aquí tenemos a Tony López, coprotagonista de alguna manera de la gran estrella que es Meiko. Ahora a ver si aparece. Meiko, ven aquí que tienes que salir en pantalla. Eso es. Aquí la tenemos a Meiko, la estrella de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues muy contentos de estar aquí con vosotros y nada, contaros un poco cómo fue el rodaje de la peli y todo eso. ¿La primera vez que trabajamos con perros en la gran pantalla? Sí, era mi primera experiencia trabajando con perro, estando como director. Sí que había estado en rodajes con otros animales, con caballos también, pero como director la primera vez, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, a ver, Alfred Hitchcock decía que no había que rodar ni con niños ni con animales, y en esta película hemos hecho todo lo contrario porque hacíamos todos los checks de las cosas que teóricamente podían complicar un rodaje. Yo es verdad que me enfrentaba, por un lado, a rodar en un coche mayoritariamente toda la película, que técnicamente es algo que supone bastantes obstáculos y que dificulta el ritmo de rodaje, y luego añadíamos a Meiko, y tanto dentro del coche como en escenas fuera. Pero luego es que aparte había escenas concretas donde tenía que hacer acciones que no son tan fáciles a priori, y bueno, pues yo al principio entraba con un poco de incertidumbre, pero claro, eso. Ahí estaba el trabajo de Tony. Pues imaginaros yo, que era mi primera experiencia en cualquier tipo de rodaje o cualquier cosa parecida a una película. O sea que... Sí, tú lo más que te había grabado era con el teléfono y en casa, ¿no? Correcto, exacto. Ni siquiera salía a lo mejor, o sea que... Sí, Sobre todo porque cuando estás en fase de guión, tú empiezas a imaginar la película, a idear cómo pueden ser las escenas, pero claro, en el momento que ya estás en el set con todas las personas de rodaje, con la cámara y demás, que el perro o la perra en este caso haga las acciones que llevabas imaginando de un tiempo, pues ahí es cuando realmente ves si te has pasado calibrando de lo que querías hacer o realmente es más factible. Aquí la pregunta del millón es, ¿qué es más difícil, trabajar con los actores o con los perros? O sea, es una muy buena pregunta. Claro, yo no podría sacar una conclusión general para cada rodaje, pero en nuestro caso la verdad es que la experiencia fue muy buena y no ralentizó prácticamente lo que es el ritmo de rodaje. De hecho, es verdad que a lo mejor hubo algún actor o actriz que en un momento dado necesitó más tomas que las que podía necesitar Meiko. Fue una película donde todo iba muy medido en cuanto al tiempo, porque al ser primer largometraje, menos presupuesto, yo lo que hice fue un trabajo de preproducción súper milimétrico, y entonces yo tenía muchas veces como máximo 3 tomas para cada plano, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, en un rodaje a lo mejor con un poco más de presupuesto, a lo mejor puedes tener 7, 8 tomas, 10 incluso, dependiendo del tipo de rodaje, y aquí pues teníamos como máximo 3, entonces tenía que salir todo bastante rápido. Yo he de decir también que, bueno, Guille nos lo puso tanto a Meiko como a mí. Bueno, Guille, sus compañeros, todo el equipo de producción de Lo carga el diablo lo pusieron muy fácil desde el minuto 1. Yo era bastante pesado en cuanto a preguntarles qué iba a hacer Meiko, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer, por el hecho de que teníamos pocos intentos y tenía que salir por varias razones. Una por el tiempo y otra porque Meiko, quizás a un actor le puedes pedir que repita la misma escena 10 veces, pero a un perro, a lo mejor a la tercera te dice... Te dice que por aquí. Todo bien, hasta aquí. Hasta aquí. Ha sido buena ya no hay más intentos, ¿no? Entonces yo sí que era muy pesado, Guille lo podrá decir, en cuanto a dónde va a estar, quién va a salir, cómo lo vamos a rodar, cuánto va a tardar, qué tiene que hacer exactamente al milímetro. Intentaba ensayarlo con ella para que todo cuadrara a la primera o hubiera que hacer pocas repeticiones. Estamos hablando de la peli de Lo carga el diablo. Sí que querría saber, no sé si podemos comentar un poquito de qué va la película y qué papel tiene Meiko en ella, porque al final
bueno, es un programa de animales y al final nuestra gran protagonista es Meiko en este caso. Claro. Idealmente el origen de la película vino ya con la idea de que había un animal en la historia. O sea, yo al principio muchas veces ideo las películas o las historias con una escena, una imagen, algo más abstracto y luego poco a poco empiezo a ir tirando del hilo. En este caso, anecdóticamente, donde yo vivía antes había un casero que falleció su madre y él tuvo que quedarse con el gato de la madre, ¿no? Pero a él no le gustaban los animales, nunca había estado con un gato y a la vez era lo único en vida que quedaba de su madre. Y esa relación de cómo se tenía que adaptar al animal cuando era una persona que no había tenido trato me parecía interesante, porque de alguna manera tienes un vínculo con lo que queda de la persona que querías, pero también está ese punto de yo es que no sé cómo tratar con los animales. En este caso era el perro. Y el hermano, bueno, la historia va de un escritor frustrado que trabaja en una fábrica escribiendo los sobrecillos de azúcar, las frases motivacionales de los sobrecillos de azúcar. Su hermano fallece, con el que no hablaba desde hacía 10 años, y le pide un último deseo, que lo entierre en la casa donde ellos crecieron cuando eran pequeños. Entonces él tiene que hacer un viaje desde Avilés a Benidorm para enterrar el cuerpo como último deseo, pero ese viaje lo hace acompañado del perro del hermano, que era la otra de las cosas que le deja de último deseo, de encargo, una vez muerto. Ahí es donde juega el papel Meiko, que de alguna manera va acompañando al protagonista en el viaje y él es con la única persona en vida que se puede, o sea, con el único ser vivo en vida que se puede relacionar y de alguna manera tiene hasta conversaciones con él como si fuera el hermano. Vale. Ese es el papel que juega Meiko. Interesante. Es curioso, por lo que estás diciendo, igual soy yo que a veces se me va la cabeza, pero estamos hablando de un escritor, en tu caso también eres escritor, haces guiones, me refiero, tienes un hermano y decides meter un animal en la peli. Y estabas comentando el gato, pero metes un perro. Ahí ese símbolo normalmente suele ser un símbolo de fidelidad. Cuando vemos algún perro en una película o vemos algún perro en un cuadro, suele significar fidelidad. ¿Quieres transmitir algo más con esto? O sea, esa fidelidad hacia tu hermano o ese mensaje de fidelidad hacia esa película que al final no deja de ser un camino. O igual soy yo que estoy aquí haciendo lucubraciones y no tiene nada que ver, que es más que probable. No, sin duda, en este caso el perro tiene una simbología también. El protagonista es una persona que está como un poco encorsetada, está metida en su universo, no está viviendo experiencias y para ser escritor él cree que está siendo un incomprendido, que nadie quiere publicar su novela, pero poco a poco a lo largo del viaje que le regala, entre comillas, el hermano llevando el cadáver, se va dando cuenta que tiene que ir liberándose, ¿no? Entonces el perro de alguna manera y la relación con el perro al principio más distante y más fría sí que va simbolizando un poco cómo él también se va abriendo a la experiencia, va creando ese vínculo con él y le va acompañando en el viaje y vas viendo una transformación, un arco desde el principio de la historia, cómo se relaciona con él, hacia el final de la historia que tienen ya ese vínculo y son, pues sí, como compañeros y ahí yo creo que entra el tema de la fidelidad también. Qué chulo. Muy bien. Bueno, sabemos que todo esto vino porque de alguna manera, nosotros tenemos un centro en Valencia de educación, se llama Centro Canino Valentia, lo repetimos casi siempre. Está grande detrás. Sí, ahí lo tenemos. Sí que es verdad que, de alguna manera, recuerdo el día que me llamó Aarón, productor, me llamó y me preguntó si teníamos algún perro y la verdad es que directamente a mí pues, se me ocurrió en ese momento que Meiko era la perfecta para ello. Hablé con Tony y la verdad es que a Tony pues, le vino genial. Sí. Es una forma también de, al final mi perra de alguna manera la voy a poder ver en una película, lo orgulloso que está. Sí que quería saber el momento en el que te comunicamos, oye, ¿tú podrías hacer esta película que nos han pedido una colaboración? No sé, ¿cuál es el sentimiento, la primera reacción que tienes? Bueno, la primera reacción que tuve fue de ni de coña. O sea, ¿cómo va a salir mi perra en una película? O sea, en ese momento dije, me acuerdo que os comenté pasarme el guión, dejarme que le eche un vistazo, pero con la idea de decir, es que seguro que vamos Seguro que no. Seguro que no, que pinta mi perra ahí. Y sí que me acuerdo que en ese momento, cuando os pedí el guión y demás, le pasasteis mi contacto a Aarón, me llamó,
esa misma tarde me dijo, oye, que pásate con Meiko, que Guille quiere conocerla, queremos verla. Y yo, a ver, un momento, pero primero quiero ver el guión para ver si mi perra quieren que haga el Pino Puente y mi perra el Pino Puente no sabe hacerlo. Entonces sí que fue curioso el hecho ese de que desde el primer día, en cuanto nos conocimos en aquella nave para que conocieran a Meiko y demás, el feeling fue buenísimo, me transmitieron tranquilidad desde el primer momento. Si hacía falta se cambiaba el guión de la película para que pudiéramos adaptarlo y la verdad es que, bueno, yo creo que al final no hemos tenido que cambiar demasiado el guión, ¿no? O sea que... No, muy guay, aparte... la verdad. O sea, yo recuerdo que había como 3 candidatos de perros. Había un Border Collie, había un pastor alemán que venía de escuela más de policías y luego Meiko. Que en el caso de Meiko era, bueno, no ha hecho pelis, no es un perro entrenado específicamente para rodajes. Y claro, yo veía las 3 opciones. Es verdad que al principio cuando imaginas un perro, pues yo también, no sé, veía hasta un punto un poco callejero por lo que representaba el hermano, que es como un poco un buscavidas y tal. Pero cuando veía las 3 opciones, el perro policía, aunque cumplía todas las órdenes, sí que es cierto que tenía ese punto como más robótico, casi, o sea, como hacer la acción muy específica. Claro. El Border Collie, en este caso, también nos cuadraba menos por la historia y demás. Y en el caso de Meiko, pues sí que fue al principio conocerlo, pero una de las cosas, yo creo que ha salido muy positiva en el rodaje de la peli, es que al no tener a lo mejor esa manera de hacer los comandos tan específica, todo resulta más orgánico. Luego, la película es en clave de comedia negra. Obviamente un golden siempre aporta simpatía, o sea, cuando es un golden es como siempre, un buen sí, rollo, ¿no? Y en general, a la hora de hacer todas estas trastadas un poco que va haciendo en el viaje, creo que al final resultó un acierto que lo hiciéramos de esta forma, por eso que comento, que veías que los movimientos, cómo se movía de un sitio a otro el perro, cómo hacía las acciones, era todo de una manera como orgánica y natural. Claro. Perdón, en ese No, sentido, sí. Meiko, como buen golden, es bastante adicta a la comida. Entonces, era muy fácil que consiguiéramos cosas de ella cuando había comida de por medio. De hecho, en muchas escenas tenía que llevar a Meiko o guiar a Meiko en la escena, tanto Pablo como Mero, los actores principales de la peli. Y entonces fue muy fácil porque realmente con comida podías pedirle lo que quisieras, más o menos, siempre y cuando más o menos lo tuviéramos previsto. Y Meiko pues obedecía como buen golden a... Que fíjate que yo creo que está cansada de las cámaras y ha salido de plano. Sí. No llevaréis algo de comida, por lo menos para que la podamos ver. No, pero la llamamos. Meiko. ¿Gorda? Pero bueno, por lo menos que tenga comida. Una de... Hablando del tema, si queréis podemos poner una escena de la peli en Sí. la que sale Meiko chupándole la oreja al prota, a Pablo Molinero, y lo que hicimos en esa escena, no sé si se puede contar, supongo que sí, Sí, que claro. sean los entresijos Claro, de la... claro. Sí, porque queremos saber, nos interesa. Bueno, pues ahí lo que saber cómo hicimos se fue prepara. ponerle un poquito de mermelada en la oreja a Pablo y bueno, pues Meiko pues fue a chuparle la oreja y queda la escena súper... Además, creo que es por la mañana, lo Sí, despierta. le está despertando, el otro está como de resaca. Y bueno, pues la verdad es que con comida conseguimos que Meiko hiciera pues prácticamente todo lo que queríamos. O sea que... Bueno, mientras buscan el Sí, vídeo... que buscan el vídeo y ahora lo una de las comentamos. cosas, claro, que te ha preguntado Pepe, es muy interesante, es cómo llegaste a contactar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo consigues? Porque aquí hay mucha gente que dice, guau, es imposible que mi perro, como decías tú, ¿no?, llegue a ser un perro película. O ¿cómo se consigue que mi perro llegue a ser una película? ¿Qué pasos has utilizado, o sea, has hecho, o cómo has conseguido realmente poder llegar y decirle a Guille, mira, sí, mi perro te va a dar el perfil? A ver, esto fue todo realmente una gran casualidad afortunadísima porque, ya te digo, no se me hubiera ocurrido en la vida que mi perra pudiera hacer una película, ¿no? Creo que es complicado el que una persona pueda conseguir... Lo que pasa es que lo que sí que considero es que es importante que para conseguir cualquier cosa del perro haya un vínculo, ¿no?, entre el guía y su perro. Entonces, realmente, cualquier persona que tenga un perro y consiga que su perro haga ciertas cosas, tenga ciertas habilidades, porque tiene una conexión con él y es capaz de comunicarse y de transmitirle lo que quiere que haga, podría perfectamente trabajar en una película o en un anuncio de televisión o cualquier cosa de estas. También hay que tener en cuenta que no todos los perros valen para todas las películas. Por ejemplo, yo me imagino una película donde requiere más acción por parte del perro, claro, y Meiko es una perra relativamente tranquila. Creo que hubiera sido complicado que Meiko pues hubiera hecho una escena de atacar a alguien, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Y a lo mejor otro perro más nervioso
hubiera sido más complicado que hiciera algunas escenas concretas de la peli, como alguna escena estática o alguna escena como más de estar el perro tranquilo. Recuerdo una escena rodando en Tenerife en la que Meiko estaba tumbada debajo de la mesa en una cena y estuvo ahí media hora tranquila y estuvimos rodando la escena las veces que quisimos y Meiko estuvo ahí tumbada sin ningún tipo de... que quizá con otro perro hubiera sido más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta de cómo conseguir que tu perro sea actor, pues en este caso, ya te digo, ha sido una afortunadísima casualidad y... ¿Por qué horas no le has dedicado a tu perro antes de llegar a ser actor? Sí, claro, es lo que te comento. Para que un perro sea actor tienes que tener un vínculo con el perro, tienes que tener una serie de habilidades. En este caso, tanto Meiko como yo hemos estado muchos años acudiendo al Centro Canino Valentia, que fue a través de donde nos contactó la productora. Y estábamos ya trabajando en una clase de habilidades caninas de nivel muy avanzado. Obviamente, esto tiene un trabajo, ¿no? O sea, no se consigue de un día para otro. Pero que realmente, en este caso, pues fue una casualidad el poder acabar haciendo una peli como Lo carga el diablo, que bueno, pues ya la veréis pronto en cines. Y eso esperamos. Ahora luego es curioso porque además, sin haber estado en rodajes anteriormente, Tony, entiendo que no habías estado en un rodaje, ¿no? Tampoco, o sea, no con perros, sino... No. Pero de manera muy intuitiva y rápido entendiste muy bien la mecánica del rodaje. Los rodajes tienen un protocolo de la manera de rodar muy concreto, pero siempre te colocabas bien respecto a cámara, entendías dónde puedes estar, dónde no, que muchas personas cuando llegan a un rodaje van un poco perdidas en ese sentido. Y luego yo creo que hay otra cosa, que esto sí que también fue de casualidad, que en este rodaje mucha gente tenía perros, o sea, de los actores, del equipo. Yo de hecho localizando iba con mis 2 perros también y había como conexión en general porque a lo mejor te toca a un actor principal que o no le guste, no tiene demasiado feeling con los perros, y eso hubiera dificultado también, pero Pablo tiene 2 perros grandes y se notaba que tenía el tacto, ¿no? O sea, que enseguida generó un vínculo con Meiko también. Sí, la verdad es que fue muy fácil en ese sentido, tanto Guille como... Mero también tiene otro perro, Antonio ha tenido 15 perros. O sea. Todos lo pusieron súper fácil, empatizaron mogollón con Meiko. De hecho, tuvimos que poner ciertas normas, creo recordar, sobre todo al principio, luego los flexibilizamos un poco. Pero al principio sí que tuvieron muchísimo cuidado con el tema de las comidas, que nadie le diera de comer a Meiko, solo le podíamos dar al principio me imagino que sería, claro, la niña mimada, claro, la locura con bueno, la al principio. Vosotros conocéis a Meiko, sabéis lo que le pasa a Meiko con la comida. Claro. Y claro, nosotros Conde. durante el rodaje parábamos a comer, sacaban bocadillos, sacaban comida, almorzábamos. Entonces Meiko iba loca. Entonces, claro, el hecho de que alguien le diera de comer podía suponer que durante el rodaje de una escena concreta, a lo mejor Meiko decidiera dejar de hacer el acting que estaba haciendo y se fuera a saludar a su amigo el cámara que le había dado un trozo de pan una hora antes, ¿no? Entonces sí que pusimos ciertas normas, luego al final los flexibilizamos un poco, pero sí que pusimos ciertas normas de que nadie le diera de comer, que solo podíamos darle yo o Pablo para que nos hiciera cosa a nosotros, obviamente. Sí. No sé si podemos poner, porfa, ¿nos buscáis alguna imagen de la película donde pueda estar saliendo Meiko? Y así también comentamos un poquito, porque me gustaría saber cómo es ese preparativo a cada escena, porque me imagino que, claro, mira, creo que es esta es la que comentabas. No, ¿esta escena? Junto a esta estaba la que comentaba de la orejita. Sí, la de la oreja es otra, pero bueno, esta escena en concreto es una escena en la que ella está subida al coche esperando y Pablo sube al... Bueno, si la quieres comentar tú, Guille, que eres el director. Sí, bueno, esto es el arranque del viaje y entonces Meiko se cuela en el coche. Ese plano concretamente no se ve en cámara, pero él intenta bajarla y el cura que le ha dado la misión de ir a enterrar el cuerpo le dice que tiene que acompañar. ¿El de Tirantes dices, el cura? Sí. Vale, bueno. Entonces él incita que es su compañera y que tiene que viajar con... Hay una cosa que me ha gustado mucho oír de ti, Guille, que es el hecho de que Meiko no ha sido una perra preparada para una película. Meiko venía de un trabajo previo, que nosotros llamamos educación, no adiestramiento, por lo tanto nunca hemos adiestrado a Meiko para ser una perra de película. Fue curioso como en la salida de la presentación que hicisteis aquí en Valencia, que tuve el orgullo de poder ir y ver la película. La verdad es que está muy chula, por favor ir a verla porque aparte de ser valencianos es que os vais a reír, ¿de acuerdo? Uno de los actores sí que comentó de que no era el prototipo de perra específico y que le había gustado mucho el trabajo con ella, que era un trabajo muy amable, ¿de acuerdo?
me gusta recalcar eso porque al final es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos la educación, trabajamos esa empatía y trabajamos que aunque hagan 3000 habilidades, que sea un trato muy suave. Es decir, que sea un trato que al final pueda relacionarse con más actores, que no sea un ataca, que no sea un... la diferencia, quiero decir, sí que es verdad que tienes razón. Nosotros no somos personas que hemos preparado para películas, ni hemos preparado para anuncios, pero aún así pues han podido llegar. Es que, bueno, yo no he estado en otros rodajes, pero el protagonista sí que me lo dijo, que ha trabajado en más rodajes con perros. Y claro, hay veces que no sé qué escuelas o de qué contexto vienen preparados, pero que sí que juegan más con la falta de comida. Entonces los perros pues notas que están como con la necesidad, ansiosos, sí, más ansiosos, pero porque a lo mejor llevan unas X horas sin comer para a reaccionar a los trucos o comandos o como sea de una manera más efectiva. Pero en este caso, por ejemplo, también yo creo que en parte lo que comenta Tony, que Meiko es muy glotona, juega a favor sin necesidad de que estuviera pasando hambre. Entonces, bueno, yo por mi experiencia, como no he estado con esos otros perros, no lo sé, pero sí que me lo han contado algunos actores. Mira, Guille, perdona, estamos viendo ahora esta escena que justo está saliendo en este momento. Aquí tenemos esta mano, que al principio de la película, bueno, es un pequeño spoiler, pero tampoco muy lograda. Nada. Se corta la mano del cadáver accidentalmente y hay una escena que es la que estáis viendo en la que Meiko pues se la lleva como si fuera un trozo de comida. De hecho, ya veis a Meiko que me está mirando aquí con tentación de coger la mano. Pues claro, el preparativo con esa mano anteriormente, para que ella coja la mano y se vaya con la mano, porque no es cualquier juguete con el que, o cualquier tacto con el que haya tenido ella previo. ¿Le habéis generado...? Esta escena en concreto era una de las escenas estrella de la película y era la que más tensión o la que más nerviosismo me generaba a mí. Sí. Y entonces esta la estuvimos trabajando en casa bastante tiempo con una mano que compré en el chino de estas de Halloween. Sí. Además coincidió que era Halloween y habían manos en el chino pues para esto. Y bueno, con un par de manos que compramos estuvimos trabajando en casa. El hecho de traerla, de subir al maletero del coche, bajar con la mano. De hecho, el rodaje de la escena de la mano era una escena bastante complicada, porque además el maletero era bastante alto, Meiko enérgicamente no estaba en ese momento muy fina, y de hecho fue una escena que luego tuvimos que reprogramar. No salió en ese momento, para que veáis que no todo sale a la primera perfecto, imagino. Pero fue una escena que tuvimos que reprogramar y tuvimos que... De hecho, esa escena en concreto, cuando la íbamos a rodar, la íbamos a rodar en Zaragoza, en un pueblo de Zaragoza, creo recordar, de Teruel. Sí. Y esa escena la ensayé yo con ella, con la mano real, en el coche, en la ubicación concreta. La ensayé un par de veces y funcionó. Que además era una orden que teníamos que dar desde lejos, ella estaba sentada, dábamos la orden de que subiera, subía y dábamos la orden de que bajara con la mano. O sea, era bastante complicada. Y en el momento ella va corriendo, que se le ve corriendo, en ese momento es alguna llamada que se hace, estás en algún punto, la llamas... Sí, la escena que sale corriendo con la mano desde lejos, esa escena en concreto, lo que hicimos fue... Yo me iba con ella a no sé cuántos metros estábamos, bastante lejos, que yo, vamos, no me imaginaba que fuera a salir como salió, la verdad. Estábamos bastante lejos, dejamos a Meiko sentada, dejamos la mano colocada en una posición estratégica al lado para que la cogiera en la misma posición que la había cogido en las escenas anteriores. Me fui donde estaba el equipo de dirección de la peli y entonces cuando ellos daban el ok, la llamaba, le pedía que trajera la mano, tráela aquí creo que era. Sí. Y entonces venía con la mano cogida, con el cámara corriendo a su lado y... Con una Steadicam. Exacto. En paralelo a Meiko. Traveling, ¿no? Y la verdad es que me acordaré siempre de esa escena porque la repetimos 6 veces y al final fue la única escena durante la peli que acabamos aplaudiendo todos porque lo hizo espectacular. Clavado. Sí. Lo clavó, sí. No, lo hizo muy bien. El tema de subir y bajar al maletero, que eran otros planos, no era todo un mismo plano, sí que es verdad que el coche tenía un maletero un poco puñetero porque subía hacia arriba, entonces el salto de Meiko al maletero era más complicado. Y ese sí que se quedó pendiente porque no llegamos a sacarlo en un momento y luego, pues cuando hicimos los retakes, que es regrabar alguna escena, lo hicimos en un garaje de hecho, pero falseamos el fondo y demás. En Gandía, además, en Gandía, bastantes kilómetros de distancia. En el taller del dueño del coche. Sí. Y ahí ya conseguimos que Meiko tanto subiera como bajara con la mano en la boca.
Entonces eso luego en la película lo metemos como si estuviéramos en esa localización, pero estábamos en Sí, un, sí, sí, en un esta garaje vez. de Gandía, o sea... Algo que destacar, porque claro, al final tu ópera prima, como muy bien tú has dicho, trabajamos con perros, trabajamos con personas, metes también un fantasma, como bien has dicho, era un poco lo que nunca se debía hacer, o te habían dicho eso, pero algo que destacar de la experiencia, sobre todo apuntando a Meiko. Bueno, lo que comentaba, o sea, yo partía con un poco de incertidumbre y miedo, igual que grabar en coche y otras cosas que no me había enfrentado todavía, y sobre todo un rodaje que iba todo tan medido que no teníamos mucho margen de maniobra. Y la verdad es que la experiencia luego fue muy gratificante porque todo lo que aporta Meiko en la peli le da mucho a la historia, le aporta tono. Y no sé, me quedé muy contento. O sea, a lo mejor ahora me confío en la siguiente, meto más cosas y de repente me sale... Bueno, nosotros tenemos muchos perros, así que puedes llamarnos que No, podemos a meter mí la verdad es una que, barbaridad. hay un director de cine que es finlandés, que se llama Aki Kaurismäki, que soy muy fan de él, y él ha tenido muchos perros y todos los perros los sacan todas sus pelis. Y la verdad es que es algo que me gusta, me sirve de inspiración porque sí que es verdad que me gustaría en cada película a lo mejor sacar algún perro, aunque sea pequeñas escenas. De hecho, tenemos que hablar porque ahora voy a hacer un corto en noviembre y Antonia San Juan va a salir haciendo de ciega y llega con el bastón, pero el otro día pensé, estaría guay que llegue con Meiko. Pues ya sabes que Esperamos perro la guía. experiencia ha sido Es mucho brutal, más o sea sencillo que- porque ella entra en una tienda, tienen un pequeño diálogo y se va, o sea, con lo cual es más sencillo. Pero Encantadísimos. pensé el otro día y dije, tengo que hablar con Tony porque Muy me bien, gusta muy bien. también la idea de rescatar personajes en Claro, otros qué guay. proyectos y demás. Bueno, Guillermo, para finalizar, dinos qué día podremos ver o cuándo se estrena tu película y que obviamente tenemos ganas de ver. Claro. Ya, dile al público... Lo carga Diablo es una película producida por los hermanos Polo, Batiak Films, Volcano Films y Japonica Films, y la distribuidora es Begin Again Films. Y la película se estrenará en salas de cine a finales de enero, principios de febrero. Ahora mismo va a ir al Festival de Seminci en Valladolid, a Bicine, y en Mar del Plata en Argentina, que es un festival de clase A muy importante en Latinoamérica. Mi hermano siempre decía, solo se vive una vez. Pero si lo haces bien, una puede ser suficiente. Tristán, qué de vueltas de la vida. ¿M? Me metí en algunos líos y la cosa salió mal. Fin. Rebúscalo todo y encuentra lo nuestro. Necesito unas bolsas. ¿Y qué saco yo a cambio? Alex, ¿tú? Tristán, ¿Por qué coño llevas un muerto en el maletero? Mi hermano, tengo que llevarlo a un sitio. Bonito coche, ¿eh? Va muy lejos. ¿no tienes más hielos? Envía la carga al diablo. Vale, ¿qué prefieres? ¿Que te crezca césped en vez de pelo o tener pies de frigopiés? Papá. Bow down and keep on praising me.